ahora que habla sobre las ondas betas y las ondas alfa, Ujú. actualmente ya lo terminé de leer, pero ayer volví a leer esa parte, que me llamó Ujú. mucho la atención. El libro habla sobre, el autor es apellido Stone, y habla Robert Stone, sí, claro. eh, Ingeniería psicotrónica. Maravilloso. ¿usted ya lo leyó? Claro que sí. Ok, y él tiene una parte donde habla sobre las ondas beta y las ondas alfa, que nosotros podemos acceder a ella en una mañana, que Mm. explique un poco a las personas. Te lo voy a explicar y qué bueno que toques ese tema porque me parece que es importante que la persona cuenten con este recurso Sí. para tomar mejores decisiones y hacer una introspección en su propio ser y encontrar respuestas. Ujú. Es maravilloso. Mira, mm, alguien que describió esto de manera brillante fue el doctor José Silva. Él creó el método de control y ultracontrol mental, llamado como él, José Silva, el método Silva de control y ultracontrol mental. Él era técnico eléctrico Ajá. y él se dio cuenta de que en los cables, si había mayor resistencia, había menos flujo energético. A menor resistencia, mayor flujo energético. Entonces él dijo, ven acá, si llevamos esto y lo extrapolamos al cerebro, ¿cómo sería un cerebro que actúe y que funcione con menos resistencia? Tendría un mayor flujo informacional. Pero ¿cómo logramos eso? Para ese tiempo, más o menos los años 50, 60, eh, comenzó a propagarse este descubrimiento de la neurociencia respecto a los 4 diferentes niveles de ondas cerebrales, que ahora hay otros nuevos, pero en ese momento eran las ondas beta, las ondas alfa, las teta y la delta. Ahora están las ondas gamma también, que eso ya después te lo explico. En fin, las ondas beta, ahora mismo nosotros estamos fluctuando en ondas beta. Si tú observas un electroencefalograma, tú verías que nuestras ondas, si las colocan a medición, se verían así, picos corticos y muy rápidos, sucediéndose uno tras de otro. Esos son más o menos unos 14 a 21 ciclos por segundo. Están las ondas muy rápidas. En las ondas alfa ya son un poco más lentos, Sí, son de 7 a 14 ciclos por segundo. y Sí, son mucho más altas. sí, no tanto como las teta y las delta. Ya la teta ya es como entre 4 y 7 ciclos por segundo, ya son más, ya un estado de sueño prácticamente. El estado alfa es limítrofe entre sueño y vigilia. Y ya las ondas delta, ya esas sí son bien largas y bien espaciadas, ya es sueño profundo. Entonces él dijo, ok, si nosotros tomamos un cerebro que ahora mismo está emitiendo ondas beta y por ende su resistencia está muy elevada y no va a poder tomar, digamos, decisiones más asertivas, incluso no va a poder llegar a terrenos interiores que están siendo inaccesibles precisamente por esa hiperactividad cerebral. Si tomamos ese cerebro y lo relajamos a partir de la respiración consciente, mindfulness, meditación, como le quieras llamar, el hecho es a través de la respiración relajar cuerpo y mente. El cerebro va a comenzar a emitir un tipo de ondas alfa y si el ejercicio se hace constantemente y se crea una conciencia de interioridad mental, se puede llegar a las ondas teta manteniendo la conciencia. Digo, si se llega a ese nivel, la persona va a poder actuar mentalmente con menos resistencias y comenzó a experimentar con sus hijos. Llevaba a sus hijos a un estado de relajación hasta el punto de emitir ondas alfa. Él no las observaba las ondas, pero por el tono muscular de sus hijos así en estado hipnótico, él ya sabía que estaba entrando, que había entrado en ese estado. Y estando en ese estado, le leía lecciones del colegio. Entonces los niños ahí recibían la información. Estaba mucho más fácil. Estaba mucho más fácil todo. Y una vez tuvo una experiencia con una de sus hijas. Él estaba haciendo preguntas para un examen, ella le respondía bajo esos estados, y él estuvo a punto de preguntarle cómo se llamaba el 16º presidente de los Estados Unidos, y antes de él decirle la pregunta, la chica respondió a Abraham Lincoln. O sea, ella tuvo la capacidad de Sí, eso fue, como de eso fue telepático prácticamente. Eso fue, ella accedió de manera telepática, telepáticamente al pensamiento que se anticipó. se anticipó a lo que él iba a Sí. decir. Entonces él dijo, oye, ¿qué pasó aquí?
parece que esto no solamente funciona para optimizar los estados mentales, sino también parece que desarrolla la percepción extrasensorial. Y ahí comenzó todo un estudio que luego desembocó en las sincronicidades y un montón de portentos metafísicos que hoy en día siguen siendo objeto de estudio. Uno de los que los estudió fue precisamente Jacobo Greenberg, con la teoría sintérgica, donde él comenzó a tratar de medir la comunicación extrasensorial, es decir, a través de la conciencia, como un cerebro, una mente se conecta con la otra sin usar las vías ordinarias de comunicación del lenguaje. O sea, telepáticamente. Telepáticamente. Él empezó a estudiar la telepatía. Entonces, yo te recomiendo, y le recomiendo a los que están viendo también esta entrevista, a que apliquen esto a su vida. Reciben una noticia o quieren tomar una decisión. Con tu cerebro así tan agitado, no vas a tener la misma asertividad. Entonces termina tomando la decisión y al día siguiente dice, ¿yo por qué hice eso? ¿Yo por qué le dije eso a esa persona? Todo el tiempo pasa. Entonces, antes de tomar la decisión, antes de decir lo que vas a decir, entra a tu cuarto, apaga las luces, pones una musiquita si quieres de fondo, entras en ese estado. Cuando tú sientas que ya te percatas de que hay una relajación física, mental, que ya hay un espacio cada vez más amplio entre el pensamiento y otro, entonces ahí te preguntas, ¿qué decisión debería tomar en esta situación? Silva fue mucho más lejos. Él dijo que no solamente te lo preguntes a ti, sino que se lo preguntes a la divinidad y permitas que Dios te dé la respuesta. Es un método maravilloso. Yo lo aplico en mi vida todo el tiempo y me ha resultado mucho y también se lo recomiendo a mis pacientes. ¿Cómo sería un método fácil? Es irnos a un lugar espacioso, apagamos la luz, colocamos... Te voy a dar una técnica. Vas a ese lugar, que puede ser hasta el baño. Te encierras ahí con la luz apagada si tienes todo el espacio en tu casa ocupado. Y comienzas a reinhalar por la nariz y exhalas por la boca, por la nariz como tú quieras, con los ojos cerrados. Luego, algo que sirve mucho para esto es visualizar el número 50. Ya verás si le pones luces de neón o como si estuviera escrito en la playa, en la arena de la playa, o como si estuviera escrito en nubes. De cualquier forma, imagínate el número 50, pero la imagen del número 50. Y luego comienza 49, 48, 47. Mañana voy a editar el video, no sé qué, se te va la concentración. Vuelves otra vez, lo intentas, 50, hasta cuando ya llegues 5, 4, 3, 2, 1. Cuando llegues a ese estado, primero que todo, para llegar del 50 al 1, sin haber tenido una interrupción, de haberte mantenido, quiere decir que ya has cumplido con el primer requisito, que es dominar el flujo de pensamientos. O sea, que haces varios intentos. Sí, haces varios intentos. Y recomiendo no frustrarse porque es frustrante. Tú crees que tú dices, yo, pues, contarle 51 me va a costar. Hermano, se te empieza a meter un pensamiento, luego otro. Es como si fuera una red invisible que atrapa pensamientos, te das cuenta. Pero cuando llegas al nivel 1, ahí dentro del método Silva esto se conoce como entrar a nivel. Cuando entras a nivel es cuando ya estás en un estado muy receptivo, mentalmente hablando, un estado muy receptivo en el que tú puedes desde visualizar, desde imaginar tu vida. Él propone que sea de aquí a 3 años, cómo te ves, ya con toda una compañía audiovisual, con un podcast con millones de seguidores, comienzas a visualizar eso que tú quieres para tu vida y que lo mereces, por supuesto, también, porque este tipo de espacio que crea este tipo de contenido me parecen muy valiosos. Entonces, ya cuando tienes ese estado, cuando entras en ese estado, son muchos los beneficios que puedes obtener. Entonces también puedes poner ahí, exponer el problema, que ahora mismo, que él no le llama problema, sino proyecto a resolver. O sea, la palabra problema él le quita. Le colocas proyecto. Esto es un proyecto a resolver, esto es un proyecto a resolver. Le das un significado nuevo a ese planteamiento negativo que tú te estás Sí, porque la palabra problema ya como que te aborda un poco y te plantea de que es como una lucha. No. Un proyecto a resolver es con respecto, por ejemplo, a pagar el arriendo o a pagar algún compromiso o algún problema de salud, algún inconveniente de salud, algún estado de salud. Ya tú te vas haciendo consciente de tu verbo. Entonces, digamos, con respecto a lo del dinero que tienes que pagar, tú comienzas ahí a jugar con tu imaginación cuáles pueden ser las posibilidades para lograr pagarlo o para lograr sanar ese órgano que está molestándote un poco. Pero luego al final tú dices, ahora le elevo
este inconveniente, este proyecto, a Dios para que Él sea quien se encargue. Y te pide que estés atento dentro de los 3 próximos días a que encuentres una respuesta aquí afuera que te puede llevar hacia la resolución de ese proyecto. Y mira que aquí es cuando surgen las grandes ideas. Cuando a la persona de repente le viene una idea de negocio o se le viene cualquier tipo de resolución con la cual no contaba. Claro, porque cuando está en ese estado tiene acceso a un reservorio infinito de creatividad. Y cada vez que tú estás frente a lo que él llama un proyecto, vamos a llamarle un inconveniente. Sí. Si tú intentas abordar ese inconveniente con afán, con desesperación, con preocupación, lo que vas a hacer es exacerbar aún más esa preocupación, ese sufrimiento, esa no claridad. Pero cuando dejas espacio a que en tu interior se planteen las posibles soluciones, las soluciones aparecen en un sueño, en un pensamiento, en una inspiración, tú no sabes de qué manera, y de repente aparece una persona, y de repente recibes un correo electrónico, y de repente recibes una llamada, y cuando vienes a ver solucionaste y no te diste cuenta cómo lo hiciste. Todo también es parte, Albert, de la fe. O sea, parte de la fe también, Sí. que la persona tenga la convicción de que va a conseguir eso. Una persona, vamos a igualar fe y esperanza. ¿Por qué hago el cuestionamiento? Porque, por ejemplo, la persona tiene el deseo, ¿no? Ajá. Yo quiero conseguir esto, quiero tener esta empresa o quiero conseguir este trabajo o me quiero curar. Uh-huh. Pero en su conciencia la persona no se siente lo suficientemente apto para recibir ese beneficio, ¿no? Entonces la persona quiere conseguir el beneficio, pero puede que, ¿será que? ¿Y si yo sí me merezco esto? O la persona duda de que sí se merece lo que puede llegar a obtener. Esa duda nunca va a dejar de estar. Uh-huh. En el judaísmo se conoce como el Satán, el oponente. Okay. Siempre va a haber esa voz que te va a hacer dudar. La esfinge que te va a persuadir de que te apartes de lo que mereces. Sí. Pero ahí es donde entra la fuerza del espíritu, que podría llamarse fe, esperanza. Claro, tú debes sentir de que lo que sea que se esté planteando en tu vida en ese momento, tú lo vas a resolver, tú lo vas a trascender y eso te va a enseñar, eso te va a hacer crecer. Tú debes tener la esperanza de que esto no lo estás haciendo por tu propia cuenta, que Dios, tus ángeles, tus espíritus aliados, como le quieras llamar, te están ayudando. Que hay un acompañamiento divino en tus asuntos. Cuando tú percibes las dificultades de la vida sintiéndote respaldado por el mismo Dios, ¿cómo podrías rendirte? ¿Cómo podrías ir al 4º piso del vivo y suicidarte? No puedes. No puedes porque ya esto te blindó. Entonces la esperanza, la fe en lo divino es fundamental. Un chamán una vez me explicó que las personas que sufren de depresión son porque están desconectadas de la fuente, de Dios. Y eso lo he comprobado, hermano. 9 de 10 pacientes aquí, si es que no son 10 de 10, que han venido con depresión. Depresión que no encuentran nada, no encuentran su fuerza, no encuentran salida a nada. Cuando les indago sobre su relación con Dios, o no la tienen, o lo odian, o están totalmente desconectados. Mira tú, el poder divino. Cómo, claro, imagínate si tú te desconectas de la propia fuente que te creó y te sostiene, ¿cómo esperas vivir así? ¿Qué garantía vas a tener para enfrentar una situación como una muerte, un despido, un rompimiento? No tiene recursos. Es un poco complejo a veces escuchar a una persona que dice que no cree en Dios, ¿no? Y cierto, ¿no? sí, ¿no? Y son muchos, hermano. Claro. Son muchos, pero ¿sabes algo? Finalmente no está mal. De alguna forma, esa es la manera en cómo se está relacionando con la divinidad. Y vuelvo y te digo, no es con Dios con el que están de pelea, es con la idea que tienen de Dios. Y a cada persona le tocará por su propia cuenta replantearla.